Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Sebastián Adings. Soy profesor y coordinador de la especialidad de Relaciones Internacionales en esta casa de estudios. Quiero darles la más cordial bienvenida a este evento de conmemoración de Rafael Roncaliolo. Permítanme agradecer a la Facultad de Ciencias Sociales, al rectorado también de esta universidad por su respaldo en la organización de este evento. Y por supuesto a los 5 participantes que nos acompañan esta tarde en nuestra mesa virtual, a la embajadora Ana María Sánchez, el embajador Juan Gabriel Valdés, Adriana Urrutia y a nuestros profesores Rolando Ames y Santiago Pedralio. El fallecimiento de Rafael Roncaliolo, o Rafo como lo conocimos, nos ha conmovido a todos. Desde el año pasado, cuando inició la pandemia, se había mostrado sumamente activo en las redes sociales o como participante en diversas iniciativas nacionales y extranjeras. Y hasta hace pocas horas, antes de su partida, aún publicó un pequeño mensaje, ¿no?, por sus redes. Yo llegué a conocer a Rafael hace unos 6 años aproximadamente, como coordinador del equipo que trabajó en la creación de la nueva especialidad de Relaciones Internacionales. Y sin exageración, ha sido una de las personas que más me ha marcado durante toda mi estadía en este país. Para mí, Rafa lo tenía todo, ¿no? Fue un hombre del mundo, alguien con quien se podía conversar sobre literalmente cualquier tema. Y durante nuestros viajes diarios a la universidad o caminando por el campus, conversamos horas sobre historia, la política nacional, la crisis de Venezuela, un tema que también le preocupó mucho, el separatismo catalán, las relaciones con Chile, con Bolivia, y eso sí le encantaba mucho, su juventud en la universidad o como militante de la democracia cristiana. Más en lo personal, se trataba de uno de mis amigos más leales y sobre todo más auténticos que he tenido. Siempre dispuesto a aconsejar, a contribuir con algún proyecto de investigación o los tantos eventos que organizamos desde la facultad. E incluso durante sus momentos más difíciles, cuando se vio el deterioro de su salud, mantenía su encanto, su humor y la lucidez que le caracterizaba hasta los últimos días. Y claro, había ese enorme compromiso con el Perú, su constante insistencia en la justicia e integración social, la transparencia y sobre todo la consolidación de la democracia peruana. Pero pese a sus convicciones, siempre se mostraría dispuesto al diálogo, respetando a las personas con otra visión política y defendiendo la necesidad del consenso en la política peruana. También en los momentos de polarización como el que estamos atravesando, siguió presentándose como el hombre de la moderación, el hombre también de la tolerancia. El objetivo de este conversatorio es conocer a esta personalidad tan única en todas sus facetas, como hombre de la política, por ejemplo, con su papel como fundador de la Asociación Civil Transparencia, como protagonista del Acuerdo Nacional, como hombre de las comunicaciones, canciller de la República y evidentemente como académico. Acompañó la fundación de la Facultad de Ciencias Sociales en 1969. Fue profesor también de diversos cursos a lo largo de los más de 50 años en sociología, comunicaciones, incluso estadística y últimamente también en relaciones internacionales. Antes de pasar la palabra a la embajadora Sánchez, quiero transmitirles un saludo por parte de nuestro rector, Carlos Garatea, quien lamentablemente tenía otro compromiso para esta noche, pero ha sido tan amable de grabarnos un pequeño video que les vamos a proyectar a continuación. Buenas tardes. En nombre del rectorado y de la comunidad universitaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú, quiero expresar nuestras más sinceras condolencias a la familia, a los amigos y a los colegas de Rafael Roncaliolo por su lamentable fallecimiento. Creo que la mejor manera de respetar y de honrar el ejemplo
y la memoria de Rafo es persistir en una auténtica cultura de diálogo, en una decidida vocación por la búsqueda de consensos y en no renunciar, a pesar de todos los problemas, a la esperanza de tener un país y un mundo mejor. Creo que de este modo tendremos a Rafael Roncaliolo siempre con nosotros como un ejemplo que nos guiará en las peores tormentas. Les deseo a ustedes unas buenas tardes y muchas gracias. Bien, pasamos a la primera contribución a cargo de la embajadora Ana María Sánchez de Ríos, quien ha trabajado cercanamente con Rafael Roncaliolo durante sus casi 2 años de gestión como canciller de la República, para luego ocupar el mismo cargo en el año 2015. Muchas gracias por su participación esta tarde, señora embajadora. Muchas gracias. Es para mí un honor participar en este homenaje a nuestro querido amigo Rafael Roncaliolo. Agradezco a la Pontificia Universidad Católica por la oportunidad de compartir con ustedes algunos momentos de su intensa labor diplomática al frente de la Cancillería. Como muchos de ustedes saben, acompañé al canciller Roncaliolo como jefa de su gabinete durante los casi 2 años que lideró Torretari, junto a un grupo de jóvenes diplomáticos con quienes construyó también una sólida amistad. La gestión de Rafo fue rica en hechos, logros y desafíos. Y por encima de los problemas y dificultades siempre inevitables, los resultados fueron notables. Me voy a referir a algunos elementos que él mismo consideraba centrales e ilustrativos de diversos e importantes aspectos de la acción exterior que desarrolló. Primero, una política de Estado. El canciller Roncaliolo asumió la Cancillería comprometido una vez más con la construcción de consensos nacionales en torno a las políticas de Estado. Una de ellas, sin duda, la más visible en términos de política exterior, fue la firme defensa de nuestra soberanía en la controversia sobre la delimitación marítima con Chile en el Tribunal Internacional de La Haya. El canciller Roncaliolo trabajó indesmayablemente, a todo nivel, en la preparación de las condiciones para llegar al fallo, habiendo entregado el mayor esfuerzo posible para asegurar la sentencia más favorable al Perú y para que ésta pueda ejecutarse sin dilaciones. Rafo decía que lo acompañaba un equipo profesional de excelencia, liderado por el canciller Alan Wagner. Eso era para él una gran tranquilidad. Y lo veíamos siempre preguntando, planteando hipótesis y tomando decisiones sobre la base de un diálogo abierto y franco con los diplomáticos y juristas que integraban el equipo peruano. Era un convencido de que una vez culminado el proceso contencioso, sería posible que la relación bilateral con Chile se fortalezca y que la diplomacia peruana esté en mejores condiciones para enfocar todos sus esfuerzos hacia una proyección internacional de largo plazo. Segundo, la gestión de crisis. La situación producida por el deslizamiento de minas antipersona y minas antitanque a raíz de un fenómeno natural en la frontera peruano-chilena dio lugar a una consistente y cuidadosa acción diplomática desarrollada en varios frentes. La labor de desminado fue encargada a la entidad humanitaria noruega Norwegian People's Aid, en un área definida de común acuerdo que abarcaba territorio de los 2 países. Esta fórmula fue concebida para ese propósito específico y no afectaba nuestra soberanía ni la plena vigencia del límite establecido por el Tratado de 1929. Tercero, la prioridad a la integración. Al mismo tiempo que contribuyó decididamente al lanzamiento de la Alianza del Pacífico con una actitud de apertura y despojada de consideraciones ideológicas, impulsó una amplia reingeniería de la comunidad andina, adecuarla a los retos del contexto internacional, con énfasis en el compromiso político, la mejor gestión de los recursos y una mayor participación ciudadana. Asimismo, participó en el proceso fundacional de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe.
Respecto a UNASUR, durante su gestión asumimos tempranamente la presidencia en circunstancias particularmente críticas por la situación creada en el Paraguay debido a lo que el conjunto de los países sudamericanos calificó de una ruptura del orden democrático. Una demostración de confianza en la gestión de la presidencia peruana fue la unanimidad obtenida en la selección del ingeniero Salomón Lerner a la cabeza del grupo ad hoc de seguimiento de la situación en Paraguay. Durante la presidencia pro tempore del Perú se buscó darle una mayor solidez a UNASUR, con una visión de convergencia de los procesos existentes, la visión de la región como una zona de paz y la construcción de una ciudadanía común de manera tal que se ponga al individuo en el centro del proceso. Cuarto, el fortalecimiento de las relaciones bilaterales en la región. Raffo no descuidó lo que siempre fue una de las preocupaciones centrales de Torre Tagle, las relaciones con los países vecinos y de la región, desarrollándolas siempre con una actitud positiva, respetuosa y cooperativa. El canciller Roncagliolo cumplió visitas oficiales o de trabajo a Bolivia, Chile, Brasil, Uruguay, Colombia, México y Argentina, y recibió a sus homólogos de Uruguay, Guatemala y Canadá. Todos esos intercambios nos permitieron avanzar en las agendas bilaterales y en la coordinación de acciones regionales y multilaterales. Quinto, proyección del Perú al mundo. Especialmente significativa fue la profundización de las relaciones políticas con los países del Asia y la cuenca del Pacífico, y la de nuestra activa participación en el APEC. Respecto a Europa, se involucró decididamente en el impulso a la aprobación del acuerdo multipartes con la Unión Europea y la promoción de la cooperación, las inversiones y la apertura de mercados con importantes socios como España, Alemania y Francia, o en tribunas relevantes como el Foro Económico Mundial de Davos. La voluntad de expandir la presencia del Perú a nivel global se reflejó también en el reforzamiento de las relaciones con los países del Golfo, Medio Oriente y África, así como con la celebración en Lima en 2012 de la tercera cumbre América del Sur, Países Árabes ASPA. También la acción multilateral del Perú fue particularmente dinámica, como lo demostró la organización de la Conferencia Internacional de Alto Nivel sobre el Problema Mundial de las Drogas en Lima y la participación en las asambleas de las Naciones Unidas y de la OEA y sus reuniones al margen. Sexto, comunidades peruanas en el exterior. Siendo prioridad de la Cancillería la modernización de la atención de los peruanos en el exterior, el canciller Roncagliolo impulsó acciones para garantizar que los consulados ofrezcan a los connacionales trámites más oportunos e integrales. Asimismo, gestionó recursos adicionales para mejorar la infraestructura consular y adquirir locales propios para los consulados generales en Santiago de Chile, Buenos Aires, Madrid, Barcelona, Quito y Milán. Conviene destacar también que en la gestión del canciller Roncagliolo se aprobó el Plan Multianual de Desarrollo de los órganos del Servicio Exterior y Oficinas Desconcentradas, instrumento rector para la apertura de misiones y ODES. En ese marco se abrieron nuevas embajadas en Arabia Saudita, Ghana, Trinidad y Tobago y Vietnam, el consulado en Bilbao y la ODE Cajamarca. Raffo estaba firmemente convencido de que la interacción entre directivas y prioridades gubernamentales y la gestión profesional era lo que daba sentido, densidad y dinamismo a la política exterior. Nos invitó a todos a perseverar siempre en la línea de una labor tenaz, dedicada e inteligente, comprometiéndose por su parte a brindar sus mejores esfuerzos para el fortalecimiento institucional de Torre Tagle, por lo que convocó a los embajadores peruanos en el exterior a una reunión en Lima con el fin de reflexionar de manera conjunta sobre cómo mejorar el aporte de la Cancillería al desarrollo nacional. Para Raffo, los vocablos ministerio y servicio significaban lo mismo, una vocación y una organización para servir. Esa era finalmente para él la misión de Torre Tagle, que la acción exterior del Estado peruano contribuya a un mejor futuro para todos los peruanos. Sin duda, su interés en la formación de los cuadros
ya se percibía desde que ejerció la docencia en la Academia Diplomática. Por ello, ya como canciller, Raffo respaldó los esfuerzos para mejorar y fortalecer la malla curricular, la cual fue renovada y modernizada durante su gestión. En sus palabras, al dejar el cargo de ministro de Relaciones Exteriores, exhortó a todos los funcionarios a acentuar el esfuerzo para seguir construyendo una diplomacia de reconocida trayectoria en América Latina. Para él, las reformas en la Academia Diplomática eran el primer paso para formar a los líderes de la Cancillería del futuro, y los funcionarios diplomáticos con mayor experiencia deberían enseñar con el ejemplo para que Torre Tagle se mantenga permanentemente a la altura de los crecientes desafíos. Quiero finalizar recordando su memoria institucional. En ella, Raffo reflexionó sobre dos consideraciones que acompañaron su paso por la Cancillería y que cobran actualidad. Permítanme citarlo. La primera se refiere a la inserción del Perú en el mundo global. La globalización no solo se despliega con base en el consenso sobre los mercados y la libertad de comercio, también implica otros dos elementos, el de la democracia y el de los derechos humanos, que han dejado de ser temas exclusivos de la soberanía de cada país para convertirse en derechos que atañen a la comunidad internacional. La segunda consideración corresponde a la compleja relación entre política exterior y política interior. No tengo duda de que la discrepancia y la confrontación son la esencia del sistema democrático. La pasión del debate es la vida misma de la democracia. Sin embargo, los intereses del Perú siempre deben imponerse a las pasiones de partido o de grupo. Nuestra arma más poderosa y también la más hermosa es la unidad. Lo hemos comprobado con el orgullo que nos produjo a todos la actuación del Perú en diciembre de 2012 durante la fase oral del proceso de La Haya. Muchas gracias. Muchas gracias, embajadora. Lamentablemente el embajador Juan Gabriel Valdés aún no se encuentra conectado, así que le cedo la palabra a Adriana Urrutia. Ella es profesora de Ciencia Política en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, investigadora también del Instituto Instituto de Estudios Peruanos, y en el 2020 fue elegida como directora de la Asociación Civil Transparencia. Adelante, Adriana. Muchas gracias, Sebastián, y a través tuyo también agradecer a la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es para mí un honor poder estar aquí junto con la embajadora Sánchez y los profesores Pedraglio y Ames. Y ya que menciona, Sebastián, que nos eligieron al Consejo Directivo en julio del año pasado, corresponde volver a decir que fue por Rafael Roncagliolo que esa audaz maniobra fue propuesta en la Asociación Civil Transparencia, ¿no? Y Rolando se ríe porque él fue también su cómplice, ¿no? Entonces, y creo que conviene decirlo, no a título personal, que sin duda es, y me pone a mí en una experiencia única que les iba a agradecer a Rafael, sino porque él se inspira de cuando él fue electo como parte de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica, ¿no? Siendo él el menor, lo eligen a él, entiendo, presidente de la FEPUC, ¿no? Y entonces es en eso que él reconoce la necesidad y reconoció a lo largo de toda su vida la necesidad de convocar a los jóvenes para hacer política, para estar en lugares públicos, ¿no? Y creo que eso ha dejado mucha huella en muchas generaciones, ¿no? Y entonces desde que entramos como consejo directivo en julio del 2020, siempre me sorprendió la capacidad de Rafael de, en un país abrumado por la coyuntura, siempre pensar en la necesidad de contemplarnos como parte de un escenario latinoamericano y como parte de un sistema mundial, ¿no? Siempre, a pesar de que nos sentimos a veces asfixiados, Rafael tenía esa capacidad de analizarlo en perspectiva comparada y plantear la dinámica nacional
como parte de una dinámica global, ¿no? Y entonces eso daba también la sensación, y creo que reforzaba esa idea, que Rafael podía mirar más allá de nuestras fronteras, pero también más allá de las fronteras de lo inmediato, ¿no? Y entonces eso fue una característica que valoramos muchísimo quienes siempre buscamos su opinión para dar respuesta a problemas inmediatos, ¿no? Y entonces yo quisiera hablar aquí de cómo el trabajo que llevó a cabo Rafael Roncagliolo fortaleció a la sociedad civil peruana a partir de alianzas internacionales, ¿no? Y hablo aquí en representación de la asociación que él fundó, junto también con otros representantes que también estaban vinculados a la Pontificia Universidad Católica, ¿no? Como el padre MacGregor, Jaime Cisneros, entre otros, ¿no? Y entonces creo que debemos esa audacia que tenía Rafo desde la creación misma de Transparencia, ¿no? Transparencia se crea en el año 94 precisamente porque se inspira de otras experiencias y en particular de la experiencia paraguaya que precisamente la embajadora Sánchez ha hecho mención, porque había una asociación que tenía en nombre guaraní también Transparencia, ¿no? Y estaban surgiendo en América Latina a mediados de los años 90, una década casi después del retorno, digamos lo que ha sido llamado el retorno a la democracia, estas asociaciones o iniciativas desde la sociedad civil para vigilar el desarrollo de la democracia, ¿no? Y entonces Transparencia se crea pensada, digamos, como parte de una iniciativa, o no como parte de, sino al ejemplo y siguiendo el movimiento que había en la sociedad civil latinoamericana, promovida precisamente por Rafael, quien había conocido la experiencia estando fuera, ¿no? Y desde el principio de Transparencia, Rafael logra convocar a actores internacionales y en particular hace una alianza que creo que continúa sólida hasta el día de hoy, que es la alianza con la OEA, ¿no? Con la Organización de Estados Americanos, como parte de los esfuerzos de la observación electoral, ¿no? Y hay en particular un amigo de Rafael, que se llama Santiago Cantón, que juega un rol importante desde el inicio de la creación de Transparencia para fortalecer a la asociación precisamente desde las relaciones que logra Rafael establecer con este organismo internacional, ¿no? Y entonces quería yo ahí recalcar la importancia del fortalecimiento de la sociedad civil nacional desde la construcción de alianzas internacionales a partir de una herramienta tan concreta como la observación electoral, ¿no? Y luego decir que esta preocupación por fortalecer la sociedad civil desde estas alianzas internacionales no lo abandona nunca, porque luego crea y forma parte de esta red de ex cancilleres que permanentemente se pronunció o se ha pronunciado en el último año a raíz de un conjunto de situaciones, ¿no? Y me acuerdo en particular la preocupación de Rafael con lo que sucedía en el nombramiento del BID, ¿no? Y yo me acuerdo que tenía pocos meses digamos, en la dinámica de Transparencia, y Rafael me repetía lo del BID, y he revisado los chats que intercambiamos, me decía, Adriana, el BID, y yo le decía, Rafa, pero no sé qué podemos hacer, ¿no? Desde Transparencia, y entonces ahí él se mueve, digamos, tenía también toda otra movida con esta asociación de ex cancilleres que se pronuncia por lo del BID, ¿no? Y entonces, como siempre supo convencer a la gente del momento oportuno, precisamente para poner en agenda problemáticas que nos atañen como país, pero que no sabemos, o en todo caso, muchos no sabemos reconocer como propias, ¿no? Y Rafael tenía esa capacidad de vincularnos y de hacernos entrar en diálogo con estas problemáticas continentales, ¿no? Y entonces, dando estos tres ejemplos, ¿no? de fortalecimiento, la creación de Transparencia, el vínculo con los organismos de observación electoral internacional
y cómo continúa ampliando las redes, ¿no?, para participar del debate continental, quería también reflexionar sobre cómo para Rafael, al menos así lo interpreto yo, el campo de las relaciones internacionales, la política exterior, fue también un campo para, como ya lo decía también la embajadora Sánchez, reflexionar sobre la democracia, ¿no? Y en ese sentido creo que hay tres aspectos que siempre están en la discusión, ¿no? El primero, y es sin duda, digamos, la institución electoral como preocupación central para el fortalecimiento democrático en la región, ¿no? Entonces Rafael hacía un seguimiento muy de cerca a las elecciones, hacía un seguimiento muy de cerca a los procesos electorales, a la observación electoral a nivel continental, y compartía, ¿no?, información al respecto, y también tenía, por supuesto, una postura, ¿no? En segundo lugar, y creo que más allá de digamos, las instituciones electorales y el fortalecimiento de las mismas, había también una discusión sobre la necesidad de fortalecer los partidos políticos en la región, ¿no? Y detallaba mucho el desempeño de ciertos partidos en la delimitación de determinadas coyunturas a nivel regional, ¿no? Y entonces creo que eso siempre, digamos, era parte de la discusión, y no solo en América Latina, sino también a nivel global, ¿no? Y hay un tercer tipo de actores que Rafael también sociales, recuerdo conversaciones sobre lo que ocurría en Chile, la discusión sobre la Asamblea Constituyente, ¿no?, que también lo preocuparon, y en particular cómo supo leer el movimiento de noviembre, no solo en perspectiva comparada a nivel regional, sino también recuerdo ese bonito artículo que por su agudeza y la pertinencia de la comparación histórica, nos recordaba, no deslumbrarnos o no, digamos, vanagloriarnos de la llamada generación bicentenario, ¿no? Y entonces, en síntesis, ese artículo que recordaba que cada momento histórico había tenido su propia generación bicentenario, creo que también reforzaba algo que yo llamaría la metodología Roncagliolo, ¿no?, que es esa necesidad de poner los eventos en perspectiva histórica comparada, pero también comparándolos a nivel regional, ¿no? Y entonces creo que a partir del momento en que, en todo caso para mí, esa lección que nos deja Rafael en particular en ese artículo, y creo que siempre trato de eso, de intentar verlo en perspectiva histórica comparada y en perspectiva comparada a nivel regional, ¿no? Y entonces es por eso que creo que nos hace tanta falta en estos momentos en que está ocurriendo, pues hoy día se cumple un mes de las manifestaciones en Colombia, ¿no?, donde él tendría algo sin duda que decir, pero también que no hemos podido comentar con él el resultado de las elecciones chilenas, y creo que su voz hubiera sido importante, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que tenemos, y por eso saludo la decisión de, digamos, la carrera de Relaciones Internacionales, es necesario que desde la disciplina que está, digamos, consolidándose en la Universidad Católica, se piensen, digamos, algunas, sí, líneas de reflexión que nos permitan dar respuesta a cómo vamos a fortalecer la democracia en el próximo quinquenio, pero entendiéndonos también desde estas dinámicas regionales que están ocurriendo, y cómo vamos a dialogar y hacer eco de lo que está ocurriendo en la región, en nuestro propio país, más allá de la angustia electoral, la polarización electoral, la dicotomía electoral, ¿no?, que, digamos, nos abruma en estos momentos. Y en ese sentido, creo que es muy importante que sigamos con la reflexión y sigamos, pues,
recordando, ¿no? esta metodología Roncagliolo, ¿no? Entonces, a nombre también de la Asociación Civil Transparencia, muchas gracias por esta oportunidad de recordar a Rafael, que es uno de nuestros fundadores, y bueno, sigamos conversando. Gracias por tus palabras, Adriana. Ahora sí pasamos a la presentación de Juan Gabriel Valdés. Él es político y diplomático de Chile. Ocupó el cargo de ministro de Relaciones Exteriores en este país y fue embajador ante las Naciones Unidas y en Estados Unidos. Muy buenas noches, señor embajador. Muy buenas noches a todas y todos. Agradezco muchísimo la oportunidad de estar presente en este homenaje a Rafael Roncagliolo. Me excuso por haberme sumado tarde a este grupo. Tuve alguna dificultad, pero estoy muy feliz de estar hoy día con ustedes y de poder recordar a nuestro querido Rafo. Yo no puedo ceder a la tentación de relatarles cómo conocí a Rafael. En el año 68 yo era dirigente estudiantil en Chile y era demócrata cristiano. Y había una reunión de los jóvenes demócratas cristianos en aquella época que estábamos bastante cerca de dejar el partido porque estábamos tentados por las experiencias de la izquierda marxista en América Latina. Nos había inspirado el fenómeno cubano, teníamos una rebeldía evidente ante los gobiernos reformistas de la época y por lo tanto estábamos en una gran y ambiciosa visión de nuestra generación como una generación central en ese momento de los 60, que es tan característico de un fenómeno que en realidad fue global, esta rebelión estudiantil y esta capacidad de repensar nuestra región latinoamericana. Yo era dirigente estudiantil y llegué a una sala en la Universidad Católica donde estaba el líder de la época de la juventud demócrata cristiana. Y en un momento dado él dice: hay alguien en esta sala que tenga un automóvil, y yo tenía prestado el de mi madre. Entonces dije: sí, yo tengo uno. Entonces me pregunta: ¿y tú podrías ir al aeropuerto a buscar a una persona? Y me pasa el nombre y me dice: pone un letrero grande donde diga Rafael Roncagliolo y te paras en la puerta del aeropuerto en el lugar donde salen los pasajeros, cosa que hice naturalmente. Y llegó Rafo y nos fuimos en un Fiat 600 desde el aeropuerto hasta la universidad, donde conversamos el camino entero. Yo no creo que conocía yo a un dirigente juvenil importante peruano en esa época, así que fue una gran curiosidad y una gran oportunidad y una conversación muy franca, muy abierta, muy simpática. Y luego cuando participé en el Congreso, Rafa empezó a tener conmigo un tipo de relación amistosa como la que establecía con mucha facilidad con la gente joven. Yo era algo más joven que él, pero en ese momento sentía que era más que lo que en realidad era. Así que tuvimos una conversación muy amable desde ese momento. No me podía imaginar yo que algunos años más tarde, yo ya exilado de Pinochet, viviendo en México, iba a ingresar a una institución que se llamaba ILET, el Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales, y me iba a encontrar con Rafo en la oficina, 2 oficinas más allá de la mía, con lo cual trabajamos juntos durante los 4 años que yo estuve en México. Salíamos los weekends con nuestros niños y nuestra familia a paseos en Ciudad de México y conversamos de América Latina sin cansancio, sin parar. Teníamos en ese momento ilustres peruanos que estaban exilados en México, que venían saliendo del gobierno militar de la época, el gobierno militar progresista que hubo en la época, y que eran amigos de Rafo. Y me acuerdo muy bien de las conversaciones sobre el Perú y sobre Chile, algunas de ellas que llegaban incluso a veces a tener cierta tensión. Rafo era una persona enormemente amiga de Chile, ya voy a decir algo más sobre eso, pero nunca cejó en defender y en plantear los puntos de vista del Perú respecto de los temas históricos con Chile. Por lo tanto, esas conversaciones eran también muy ilustrativas y muy educativas para nosotros y para el grupo de chilenos que éramos amigos suyos. Rafo trabajó en la dirección de comunicaciones del instituto, que dirigía en esa época Juan Somavía, y tuvimos entonces un periodo de largo trabajo juntos y una enorme amistad. Yo quiero destacar esa capacidad que tenía Rafo para tener amigos y para generar amistades leales, amistades absolutamente, de alguna manera, conmovedoras, porque eran amistades del corazón, eran amistades reales.
Yo en un momento dado intenté volver a Chile sin permiso en el periodo de la dictadura y decidí tomar un avión y hacerme expulsar. Y Rafo estuvo inmediatamente a disposición y me recibió en Lima y me dijo, te vamos a ir a dejar al aeropuerto y te vamos a ir a buscar al aeropuerto cuando salga. La verdad es que fue una cosa muy curiosa porque no me expulsaron, sino que me llamaron para decirme que no me quedara, que es una cosa distinta. O sea, ingresé al país y recibí un llamado al poco rato del general director de investigaciones diciendo había un error, usted está en el país, pero sería bastante necesario que se fuera. Cosa que hice 3 o 4 días después. Por lo tanto, tuvimos fiesta con Rafo para despedirme a Chile y fiesta para recibirme. Así que fue siempre como digo, un tipo de relación extraordinariamente afectuosa y llena de confianza. Luego vino esta curiosa situación en la cual yo fui ministro de Relaciones Exteriores y debí visitar un país que estaba gobernado por el presidente Fujimori, después de una negociación entre Chile y el Perú que reparó aquella relación difícil que teníamos con la negociación en Arica, que fue resuelta en ese momento. Llegamos al Perú para firmar el acuerdo y estuvimos en la Embajada de Chile con una enorme recepción en que asistió el presidente, y el presidente Fujimori se acercó al grupo cuando yo estaba conversando precisamente con Rafo y con su mujer. Y por lo tanto el encuentro fue helado, por decirlo menos. Fue un encuentro extraordinariamente frío entre ellos. Y para nosotros que estábamos de visita oficial, era una cosa difícil de manejar la situación interna peruana. Pero hay una característica de Rafo que siempre fue muy importante a mi juicio. Rafo fue siempre un hombre muy elegante desde el punto de vista de su relación con las personas y tuvo siempre una capacidad para tratar de manera digna a las personas. No había una reacción desproporcionada ni desmesurada de su parte en términos del trato, y por lo tanto también ese día lo percibí ese día, y conversamos largamente sobre la manera como podía Chile relacionarse con un régimen político como el que existía en ese momento en Perú, que fue claramente muy útil y muy importante para nosotros. Pero este asunto se repetiría unos años más tarde, cuando Rafo fue ministro de Relaciones Exteriores y tuvimos el proceso de diferendo en la Corte de la Haya sobre nuestros límites en el oceánicos. En ese momento, la preocupación que ambos teníamos y que conversamos largamente fue que cualquiera fuera el fallo de la Corte de la Haya, la relación entre Chile y el Perú se mantuviera estable y se mantuviera en un marco de amistad y de diálogo. Y Rafo cumplió permanentemente con ese propósito. A mí me tocó en ese momento ser enviado por el presidente de la República con un grupo de personas del Senado y de la Cámara de Diputados a conversar con un grupo de personas y de autoridades o de exautoridades peruanas para planificar precisamente cómo íbamos a enfrentar el resultado de este proceso y cómo ese resultado debía mantenernos en un cuadro de diálogo y de tranquilidad. Y la contribución que Rafo hizo a esa conversación, siendo el canciller, y la manera como pudimos discutir con franqueza en ese cuadro y con total confianza, yo creo que fue muy fundamental para la amistad entre Chile y el Perú. Rafo tenía un enorme afecto por Chile, pero sobre todo tenía una gran curiosidad por la política chilena. Tenía una curiosidad, diría yo, por la política latinoamericana en su conjunto, y conocía a los países a fondo. No me puedo olvidar que una noche vino Rafo a comer a Chile, a la Embajada del Perú, y el embajador peruano de la época invitó a un conjunto bastante variado de políticos y de representantes de partidos de izquierda y de centro, desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Socialista, a la comida. Y el embajador me comentaba más tarde que él nunca había imaginado que la presencia de Rafo pudiera provocar un debate entre los chilenos sobre la política chilena de tal manera franco y abierto, que era como si Rafo fuera un chileno más que se había sumado al debate sin ninguna inhibición. Y por lo tanto, me parece que yo tengo que destacar que difícilmente Chile ha tenido un amigo igual en el Perú en el último tiempo, y que
hemos tenido tanta facilidad para conversar los temas más espinudos y difíciles de nuestra relación, así como los temas más prometedores y llenos de futuro de nuestra relación, con enorme tranquilidad. Recuerdo hasta ahora también un seminario en el que participé en la universidad, con Rafo hace unos 2 o 3 años atrás, en el cual pudimos conversar sobre lo que significaba la política hacia el Pacífico y los desafíos que debíamos enfrentar conjuntamente cuando se produjera, cosa que Rafo predecía y veía venir, como muchos otros, del conflicto entre Estados Unidos y China, que nos ponía en un cuadro de dificultad a los dos países en términos de nuestra política internacional. Quiero decir que conjuntamente me parece muy convincente lo que decía Adriana hace un momento, cuando se refería a que Rafo miraba a América Latina y la política exterior bajo el prisma de la democracia y bajo el prisma de la necesidad de mantener una política democrática, que él siempre la pensó en términos amplios, porque él veía una continuidad muy clara entre la dignidad humana, los derechos humanos, la participación política, la participación social y la forma como se debía estructurar el proceso democrático. Y en eso era particularmente lúcido. Por lo tanto, en el curso de los últimos años seguimos en contacto con esa reunión permanente entre ex cancilleres, en la que él participaba tan animadamente hasta una semana antes de dejarnos, en que tuvimos una conversación telefónica larga sobre la elección peruana, en la que él nos hizo una presentación de la que recuerdo principalmente la frase de nada está escrito, el fenómeno está totalmente abierto, no saquen ustedes conclusiones precipitadas porque se pueden llevar sorpresas muy grandes y por lo tanto aquí lo que está pasando es una transformación muy grande de la política que nosotros estamos viendo también en Chile. Hay hoy día una visión muy expandida en Chile en que hablamos de cómo en definitiva el proceso político se está asimilando o pareciendo muchísimo al peruano, lo que es un desafío enormemente difícil. Y Rafo estaba muy interesado, como se ha dicho ya, en los procesos políticos que estábamos viviendo en Chile y de cómo ellos estaban reflejando una suerte de nueva identidad latinoamericana o de nueva problemática latinoamericana que había que comprender mejor. Por lo tanto, no puedo estar más de acuerdo que lo vamos a echar y lo echamos mucho de menos. Lo echamos mucho de menos como amigo, como alguien que nos acompañó y con el cual estuvimos toda la vida en contacto de una manera u otra. Podía pasar algunos años, pero el reencuentro era siempre un reencuentro entre dos personas que se tienen una enorme confianza y afecto, pero también como el enorme político y analista que fue, porque tenía una visión de la dignidad de la persona y de la política, de la necesidad de tener políticos de calidad y una política de calidad que yo creo que la expresó en su país, en los esfuerzos que hizo por defender la democracia en momentos extraordinariamente difíciles, pero también la hizo en el sentido de prefigurar o de visualizar un futuro para nuestros países que fuera conjunto y que permitiera que nuestras democracias se afirmaran una con otra. Creo que ahí estamos todos en deuda y podemos avanzar y la figura de Rafael Roncagliolo va a ser siempre iluminadora de ese proceso. Así que nuevamente agradezco mucho la posibilidad de haberme dirigido a ustedes y estar con ustedes hoy día en este recuerdo que muchos chilenos quisieran estar porque son muchos los que recordarán para siempre a Rafo como uno de sus mejores amigos y una de las luces de nuestra política latinoamericana. Así que muchas gracias. Gracias a usted, embajador Valdés. Ahora pasamos a Rolando Ames. Él es, entre muchas otras cosas, politólogo, profesor emérito de esa casa de estudios, fue senador de la República y sobre todo un gran amigo de Rafo. Rolando. Pero Rolando, el audio está apagado, me parece. Sí. Ya, correcto. Sí, ahora sí le escuchamos. Bueno, también gracias, Sebastián, por la invitación. Y a estas alturas del panel ya siento que efectivamente estamos en un clima que combina lo académico, lo amical, lo político, de una manera muy espontánea, y eso es muy curioso, porque yo he conocido a Rafa, ahora lo voy a decir, 60 años. Voy a contar la anécdota primera. Y claro, cuando uno es tan amigo de una persona y ha vivido muchas cosas en común, puede admirarlo mucho, ¿no? Pero no tiene perspectiva para juzgarlo de conjunto. Y ahora que se ha ido,
yo mismo primero voy a contar también un elemento que me ha impresionado sobre la visión de él, de sus capacidades políticas o de sus intuiciones políticas, pero también de esto que ha sido dicho por todos quienes han hablado, ¿no? Desde la precisión de la embajadora señalando las marcas muy propias de su gestión, lo que ha recordado Adriana y lo que ha dicho Juan Gabriel, si me permites entrar así. Entonces, miren, yo cuando Sebastián me invitó, pensé que podía hacer era hablar del Rafo político, aunque claro, él tuvo etapas políticas en las que no estuvimos en la misma posición, incluso en algún momento estuvimos en posiciones relativamente opuestas, pero dentro de la izquierda. Pero lo que creo que puede ser muy importante es pasar de la intensidad del recuerdo de una persona, como ha sido dicho, ¿no? Como muy multidimensional, con muchos registros, pasar de la persona a lo que esa persona nos sugiere como la riqueza que puede tener el quehacer político. Creo que eso es importante y entonces voy a comenzar destacando, dije que primero pensé el Rafo político, pero ahora voy a centrarme en la fuerza de su vocación política, ¿no? Y diré que evidentemente es una persona que le gustaba la política como el manjar más delicioso que se podía consumir, como la actividad más interesante en la vida. Y por eso es que contagiaba tanto esa actitud a las discusiones políticas en las que participaba y generaba tanta franqueza. Entonces, por eso es que creo que es interesante mostrar cómo la política no tiene por qué ser, ¿no?, la actividad racional del cálculo maquiaveliano siempre agudo y siempre más bien defensivo. Y que él, que era en algunos sentidos un maquiaveliano exquisito, era a la vez un tipo capaz de romper el hielo con una sonrisa o con un palmoteo o con una cosa que descuadraba, ¿no? Porque los ambientes políticos, cuando son de profesionales, pues tienden a ser duros. Creo que los presentes mayores aquí por lo menos lo hemos vivido y lo conocemos. Entonces, tengo un antecedente que es el que quiero contar de esta reflexión, si cabe, de Rafo sobre sí mismo. Cuando Rafo fallece, hay una misa una semana después. Y un par de días antes, yo recibo una llamada de Gustavo Gutiérrez, teólogo de la liberación peruano, que era muy amigo de Rafo. Y me dice, mira, yo no tengo ahora capacidad para hablar si no escribo. Y a la vez en computadora, con letra grande, si me puedes ayudar. Ya le digo, nos encontramos, qué sé yo, en su casa. Y entonces él me cuenta de diálogos con Rafo que eran muy impresionantes porque se movían entre momentos políticos críticos, pero también entre momentos de salud críticos. Justamente por su condición de cura, creo que aparecía en momentos de gravedad que Rafo los ha tenido varios. Y entonces una de esas confidencias que, como él decía, claro, pues que venían de esos momentos, es que creo que es la primera gravedad seria de Rafo, creo que es más o menos cuando Rafo tendría
55, ¿no? 60 años, por ahí, hará unos 15 años, donde el problema cardíaco estalla con fuerza. Entonces, le dice a Gutiérrez, le dice, yo he descubierto que tengo una curiosa capacidad para encontrar ángulos nuevos de acción, sobre todo cuando todos me dicen que estamos ante una situación sin salida. Y yo estoy muy impresionado porque creo que algo de eso es verdad. Y me empiezo a dar cuenta que sí, pues, soy así. Eso es lo que quería contar, porque es literal, además, contado por Gutiérrez de una conversa así en momentos muy... Porque, como me dice, era casi un momento como de despedida, como que Raffo le decía, ¿no? Me da pena irme porque sirvo para esto, algo así. Y voy entonces ya a dar una vueltita por 3, 4 momentos distintos y cierro aquí. Hablando de Rafa, no puedo hablar más tiempo del debido, o sea que Sebastián, si hay que hacerme un gesto, me lo hace nomás. El recuerdo más antiguo es que eso es el año 60, fines del año 60, había un amigo común, también jesuita, es decir, del Colegio de la Inmaculada, de aquí de Lima, que estaba conmigo y me dice, oye, déjame en el local de la Democracia Cristiana, igual que Juan Gabriel tenemos ese antecedente, porque oye, tengo que estar puntual porque he citado a un muchacho de 15 años que se va a inscribir en el partido. Y que era para mí, como decíamos en ese momento, un desgraciado, así, un jugador político redomado. Le digo, pero ¿cómo haces eso? Puede meter a un muchacho de 15 años. Y me dice, pero es que es un muchacho muy especial, Rolando, te juro que no lo he manipulado. Él hemos discutido mucho y me ha dicho que quiere inscribirse y voy a ir, pues. Y dice, porque si no, no lo van a dejar entrar, me dijo, al local por lo chico que aparece, ¿no? De allí, esto que han ustedes señalado, no hay tiempo, pero paso como así, fogonazos, ¿no? En Rafo también, eso que he contado es el 60. 9 años después, 69, 70, cuando está Velasco en el gobierno, Rafo debuta como un comunicador en la televisión, conduciendo un programa político que se llama, porque habían programas políticos de debate, pero no había un programa político que no solo fuera noticias, sino que fuera un combinado de noticias, debates, música, ¿no? Y ya pues Rafa estaba metido ahí, por ejemplo, ¿no? Y creo que fue aprendiendo y gustando del periodismo, pero frente a desafíos espectaculares, porque se metía a cosas grandes y le daba, ¿no? Lograba afincarse, lograba hacerlo bien. Eso es una experiencia que fue bien importante. Y luego, recuerdo, yo no entré con Velasco, yo era un poco más desconfiado de ese gobierno, pero tenía muchos amigos que estaban ahí, uno de los cuales era Rafa. Y lo que yo disfrutaba con Rafa es que había como 2, 3 canales por los cuales gente progresista o académicos, o que asesoraba a los militares o ya directamente entraba a proyectos políticos del gobierno. Y entonces yo sabía lo que me iba a contar cada uno, el tipo de experiencia. Rafa me contaba todas, porque Rafa no estaba afiliado en ninguno de esos grupos y se daba maña a la vez para no solo jugar entre los diversos intersticios de la cúpula militar, sino que también mantenía relación con los grupos de izquierda que apoyaban y combatían al gobierno a la vez. Con lo cual, pues, fue suficientemente heterodoxo como para que lo enviaran exilado a México, cosa que ha recordado Juan Gabriel, por el gobierno de Morales Bermúdez, que reemplaza a Velasco,
allí efectivamente el recuerdo que tengo es de una conversación. Yo voy a México, tengo la experiencia para los peruanos, da vergüenza decirlo frente a un chileno, una experiencia que nosotros no hemos tenido, tener exilados. La izquierda peruana ha sido exilada en muy pocos momentos. Nuestra generación anterior a la nuestra, el APRA, fue exilada por 20 años, ¿no? Y los comunistas pocos de esa época. Pero nosotros, nuestra gente no. Y ahí yo encontré pues a Julio Kotler y a Raffo, y fueron, claro, conversaciones así, en las que por primera vez sentía lo que era dejar amigos peruanos que no podían regresar al Perú por motivos. Y allí Raffo me dijo algo, me dijo: Rolando, aquí yo estoy sintiendo la dureza de la política a la cual y para la cual no tenemos la organización de vida. Y me impresionó mucho porque me quería como convencer de que la tarea era mucho más difícil todavía. Y eso fue una marca del exilio muy fundada. Además, era el momento en que el reaganismo ganaba terreno, ¿no es cierto? Estábamos ya naturalmente después de Allende y sabíamos lo duro que eran las cosas, pero él insistía sobre todo en que necesitábamos instrumentos para pelear política a esa escala que no teníamos. A ver, si todavía tengo 3 minutos más o 5. Adelante, dale. Moderadores. Entonces, fíjate, quiero ir cerrando con... Casi me voy a pasar un poco rápido el tema IU, que lo tenía anotado para tocar. Quiero solo decir que otra dimensión de lo complejo que era Raffo es que era capaz de pensar proyectos, era muy sensible al análisis cultural. Yo hice una relación de trabajo y política más fácil con él por esa combinación de meter a los diagnósticos los temas culturales. Juan Gabriel seguramente va a corresponder en sus recuerdos con que, siendo un peruano militante, siendo un gran amigo de Chile, porque eso lo desbordaba, era muy sensible, por ejemplo, a la dimensión étnica que podía jugar en peruanos, chilenos y en el mundo entero frente a Bolivia. Y me decía mucho porque ahí hay un tema que viene pues de lo étnico que los peruanos conocemos. Entonces, esta sensibilidad a lo cultural creo que es muy importante, y creo que entonces él, y lo vivimos en la Izquierda Unida, el deseo de hacer una cosa de más aliento, y al mismo tiempo allí el Partido Socialista Revolucionario, que fue el gran lugar de militancia política de Raffo durante esa década, era el único partido fuerte no marxista, digamos, y no podía hacer demasiado. Pero desde allí empezamos a conversar sobre este tema de cómo tener categorías político-culturales más acordes a la complejidad del Perú y más acordes también a los retos de la globalización. Solo digo eso y termino con lo que es mi manera de contarle a Raffo, si eso cabe, porque no puede saberlo, es que la última experiencia de hacer algo con él ocurrió cuando hace un año hubo imprevistas elecciones, creo que fue en un poco más de enero del 20, hubo imprevistas elecciones al Congreso por el cierre del Congreso. Y entonces con algunos amigos, con 2 amigos más, dijimos, a ver, los viejos deberíamos jugar un papel de conversar con candidatos, candidatas jóvenes que se están presentando y que están en grupitos, sabemos muy bien lo que es la política peruana. Entonces puede ser útil hacer un grupo interpartidario, algo así como de entrenamiento político. Fue simpático, pero de allí surgió la idea de hacer un grupo de reflexión política, pero con políticos, con gente política.
y había gente de 3 grupos distintos que iban, ¿no es cierto?, entre grupos de izquierda y grupos de centro, ¿no? Y lo que quiero decir es que la marca de Rafo ha sido tan fuerte que a la reunión siguiente, lo que sale del grupo es, oye, tenemos que hacer un colectivo que continúe esta tarea, porque nos ha sido muy importante esta libertad para pensar el país por fuera de nuestros partidos y darnos cuenta de asuntos mucho más sustantivos. Entonces, la idea ahora es formar un colectivo Rafael Roncagliolo, ¿no?, para continuar la tarea. Y me ha impresionado mucho porque, claro, yo estaba emocionado y contento, pero yo no era el promotor, más bien era el que era el puente, ¿no?, porque éramos los 2 viejos del colectivo. Es eso lo que quería contar y me alegra de haber podido participar y gracias por el tiempo, Sebastián. Gracias a ti, Rolando. Ahora quiero invitarle a Santiago Pedralio para que tome la palabra. Él es sociólogo, profesor de la Facultad de Comunicaciones, columnista y trabajó como asesor del equipo de comunicación de la Cancillería peruana para la controversia marítima de La Haya. Por favor, Santiago. Gracias. Bueno, lo primero que quiero decir, ya creo que quizás voy a reiterar, es que para mí Rafo, su pasión era la política, ¿no? O sea, vivió la política con pasión. Creo que eso es para mí la característica. Y me sorprendía, por supuesto, ¿no?, la pasión con la que lo hacía. Y lo ha hecho, creo, hasta el día de su muerte, francamente. Como cuenta Sebastián, se intentó comunicar o se comunicó unas horas antes que falleciera, ¿no? Y tengo la mirada de Rafo, digamos, la experiencia con él, de conocerlo en su época de vida partidaria y en su época en la que ha hecho política cívica, por decirlo de alguna manera, que creo que él supo valorarla mucho y supo valorarla más rápido que otros, me incluyo dentro de ellos. Creo que Rafo, como sabemos y ya ha sido dicho, en su vida partidaria fue, bueno, dirigente de la Juventud Demócrata Cristiana desde muy joven. Yo del colegio estaba ligeramente antes que yo, voy a contar después rápidamente, ahí lo tenía. Después fue integrante de la Democracia Cristiana, después fue militante del Partido Socialista Revolucionario, que participó de Izquierda Unida. Yo también participaba en Izquierda Unida, pero en una organización diferente a la que estaba Rafo. Y después viene de parte suya una muy activa participación en ámbitos de política cívica o políticas desde la sociedad, pero quiero llamarla políticas cívicas. Y creo que ahí tiene Rafo varios momentos. Uno primero que me pareció muy importante fue el impulso que él le da a la mesa de diálogo de la OEA en el año 2000, en el fin del gobierno de Fujimori y el inicio de lo que podemos llamar una etapa democrática en el país. Y participó con muchas organizaciones políticas, fue muy plural, con organizaciones también de la sociedad, y el papel que tuvo él fue muy importante. De transparencia, pero también con su propia personalidad. Creo que Transparencia se convirtió con Rafo en un movimiento cívico. O sea, en el año 2000-2001 habían cerca de 20.000, eran 20.000 los voluntarios de Transparencia. Fue un movimiento democrático, cívico de gran importancia, ¿no? En el momento que se fundó en el 94, pero en el 2000 tuvo un pico muy importante y de gran impacto. Yo también estuve ahí en esa etapa, en 2-3 años que trabajé con él. Entonces creo que él en un momento se hace la pregunta de si era posible la democracia sin partido y si era posible la democracia con colectivos o con organizaciones cívicas. Y tengo la impresión que Rafo no ha encontrado el texto, lamentablemente, que hubiera querido encontrarlo para esta conversación, en la que Rafo dice que sí es posible la democracia, incluso sin partidos o con partidos débiles o en un mix, ¿no es cierto? Como creo que
se ha convertido en varios países de la región, y quizás no solo de la región, ¿no? Y esto se lo planteó, a mi entender, hace unos años, a partir de la experiencia que teníamos en el Perú, y que evidentemente abría ese espacio para el debate. Creo que la Cancillería para él fue un momento de su plenitud profesional. Yo la verdad lo sentí súper contento como canciller, muy contento. Creo que un hombre, como ha sido dicho por varios de ustedes, ¿no? Con gran capacidad de construir amistad, construir redes, ¿no es cierto? Saber manejar momentos de tensión y de acuerdos, tener capacidad de negociar. La Cancillería un espacio casi natural para él, ¿no? O sea, se sintió muy bien y por eso trabó tan rápidamente amistad y logró formar un equipo de muy buen nivel, partiendo evidentemente de la profesionalidad de Corretales, ¿no? El caso de La Haya fue particularmente claro con la embajadora Sánchez. Ella era jefa de gabinete y recordado muy bien. O sea, en Rafa había permanente preocupación, por supuesto, porque al Perú le vaya bien en el resultado, eso no me cabe ninguna duda, pero simultáneamente por preservar la amistad con Chile. Eso era clave, era fundamental. Siempre estuvo en los que trabajamos en un momento el preservar esa amistad, el tener siempre en cuenta lo que era una relación estratégica de largo plazo con Chile, que era un vecino insustituible, ¿no es cierto? Y más valorando lo que era la relación del sur peruano, además de la sur peruano con el norte chileno, ¿no? Que creo que fue muy valorado además en ese momento. Como experiencias personales, yo puedo decirlo, lo conocí en el colegio, en la Inmaculada, que es de los sacerdotes jesuitas, ahí tuvimos, era el momento que Rafa había iniciado su militancia en la democracia cristiana, en la juventud. Yo no participé nunca de la democracia cristiana, estuve cerca, pero tenía muchos amigos, pero no participé. Y me acuerdo muy claro que nos reuníamos los domingos, yo estaba en el último año del colegio, y nos reuníamos los domingos en su casa, que era en Miraflores, y discutíamos, uno de los textos que me acuerdo que discutíamos mucho, era un texto de Manuel Munier, era sobre el personalismo comunitario, que era muy leído en el mundo del social cristianismo, y era un personaje con una mirada muy sui generis, muy particular. Fue dirigente regional de la juventud de la DC, y ahí son parte de las amistades que justamente el embajador el embajador Juan Gabriel Valdés recuerda, efectivamente, y de ahí también sus amistades con argentinos, mexicanos y otros latinoamericanos. Fue muy activo en la Federación de Estudiantes de la Católica, en la FEPUC, y ahí sí participamos del mismo movimiento, tanto cuando él fue presidente de la federación, como cuando otros cercanos a nosotros fueron y ocuparon también, fueron dirigentes y ocuparon cargos centrales. Pero hay una cosa que yo nunca me olvidaré. Rafa escribía muy bien, era una de las características que tenía Rafa, saber escribir bien. Y no es cualquier cosa saber escribir bien. Él escribía bien y además hacía poesía. Él hacía una poesía de buena calidad cuando estaba en primero y segundo de letras. Yo tengo el recuerdo de algunos poemas. No he podido encontrar tampoco, porque sobre todo fueron publicados en revistas universitarias, en folletos que sacábamos los estudiantes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, eran muchos de ellos probablemente a stencil, ¿no? de la época, ¿no? Pero él tenía esa sensibilidad particular. Y ahí engancho con su vida universitaria. Porque en la vida universitaria de Rafa no solamente fue un espacio para hacer política, fue un espacio también para consolidar amistades y fue un espacio también de debate académico, de conocimiento. Él, por ejemplo, y está vinculado a su capacidad para la literatura y para la poesía, él tuvo que decidir, como seguramente varios tuvimos que decidir,
por las ciencias sociales. Y cuando él decide por las ciencias sociales, él de alguna manera sacrifica sus capacidades literarias, porque él había sido jefe de práctica ya de Luis Jaime Cisneros, que hoy día por razones así, por coincidencias de la vida, ¿no? Se celebra sus 100 años. Hoy día la universidad también está celebrando los 100 años del nacimiento de Luis Jaime Cisneros, que fue un gran amigo de Raffo. Luis Jaime tuvo un gran cariño por Raffo y seguramente siempre pensó que Raffo pudiera dedicarse a la literatura o a la lingüística, ¿no? Pero digamos que lo jaló más la política y por ahí entró a las ciencias sociales, ¿no? Y después hizo esta mixtura entre ciencias sociales y política, sin nunca olvidar la literatura, porque siempre era un buen lector de literatura, con el que tuvimos oportunidad muchas veces de conversar. Le gustaba la poesía, le gustaba García Lorca, por ejemplo, era un gran lector de García Lorca. Hay una etapa posterior suya, que es los estudios sobre comunicaciones, que son muy importantes, desde IPAL, ¿no? Más o menos en 1980, y trabaja lo que era las industrias culturales, radios comunitarias, por ejemplo, le da un especial énfasis a la importancia de las radios comunitarias, y tiene un vínculo con algunos intelectuales latinoamericanos vinculados a ese tema, al tema de las comunicaciones, y establece un vínculo muy fuerte con Néstor García Canclini, que quizá lo conocía desde que estuvo deportado. Es probable que lo conocía desde que estuvo deportado. Eso no sé, la verdad, pero me acuerdo que sí estableció, incluso publicó Raffo un texto en una publicación más amplia que había editado García Canclini. Ahí Raffo conoció a Luis Jaime Cisneros y consolidó una amistad con Felipe Magregor, con el padre Felipe Magregor. Ambos estuvieron además en la Fundación de Transparencia en el año 94, porque Transparencia se funda con 4 personajes claves, ¿no es cierto? Además de él, Luis Jaime Cisneros, Felipe Magregor, ¿no es cierto? Y Pepi Patrón, que fueron 4 de los que participaron. Y Raffo hace ese trabajo en conjunto con Federico Velarde, que no hay que olvidarse de él, que también Fico Velarde fue un militante de la DC. Yo lo conocí justo una vez que viajé a un congreso estudiantil en Chile y después en Mendoza, y Fico estaba en Chile, justamente en un taller de jóvenes vinculados a la democracia cristiana a nivel regional. Y por supuesto, esta amistad muy fuerte que Rolando ya ha recordado con Gustavo Gutiérrez, ¿no? Con nuestro querido Gustavo Gutiérrez, ¿no? Que la verdad fue muy importante y es muy importante para toda una generación, quizás no solo para una, sino para varias generaciones. Pero son amistades de toda la vida de Raffo, ¿no? Esa amistad con Magregor y la amistad con Luis Jaime y con Gustavo Gutiérrez. En el aula fue muy buen profesor, muy buen profesor. Yo hice una maestría tardía en San Marcos y él estaba de profesor en San Marcos y me enseñó estadística. Y era un muy buen profesor de estadística, aunque a usted le pueda parecer extraño. O sea, era muy buen profesor de estadística y podía vincular muy bien y trataba de que la estadística justamente fuera como parte de la vida cotidiana. O sea, el esfuerzo de él es que la gente no le tuviera temor a la estadística, que se acercara a la estadística de manera normal, natural. Es como lo que hace un buen profesor de química, de física o de geometría, ¿no? Cuando uno se acerca a esos cursos y le da temor que no le vaya a ir bien o que le vaya a ir mal. Y él fue muy buen profesor, muy didáctico, ¿no? Y muy sencillo y va enganchando con los problemas cotidianos que podíamos tener o pueden tenerse, ¿no? Yo creo que, y por eso pienso además que él como académico fue un académico que supo combinar, y es muy actual, supo combinar lo que es el dato, la evidencia empírica con la reflexión, ¿de acuerdo? Que es algo que, digamos, nosotros íbamos más por lo segundo, pero más por el lado de la reflexión, el ensayo, ¿no? Creo que Raffo supo acercar el dato, ¿no? Y por eso no era gratuito su interés por la estadística, ¿no? Y supo justamente integrar la estadística también como parte de la reflexión, ¿no? Sin que esto significa
que tuviera una mirada positivista. Creo que el dato hablaba en el marco de una reflexión bastante más amplia, ¿no? Y bueno, quiero terminar diciendo, yo he pensado, digamos, ¿qué es lo que principalmente, bueno, para mí, por supuesto, ¿no? Rafa aporta, ¿no? Por lo menos nos ha aportado y creo que puede seguir aportando. Para el caso peruano, digo, ¿no? Yo creo que un país como el nuestro, ¿no? Con un país, con un Estado y con una sociedad muy inclinada al conflicto desde su fundación, desde su fundación, ¿no es cierto? Muchas veces a la rencilla, a la lucha fraccional, a la lucha poco institucional y partidaria, ¿no? Porque hemos tenido, salvo excepciones, un débil sistema de partidos, ¿no? Que hasta ahora lo arrastramos, ¿no? Salvo excepciones, porque sí ha habido partidos casi en fuera de discusión, partidos como el APRA, por ejemplo, ¿no? Pero ese no valorar las reglas, ¿no? Ahí es donde yo valoro muchísimo, ¿no? El esfuerzo de Rafa por tomar permanentemente, como se diría en jerga sociológica, ¿no? Al adversario como adversario, no como enemigo. Eso me parece fundamental. O sea, sí, tú eres mi adversario, pero puedo hablar contigo, puedo conversar contigo, puedo pactar contigo, ¿de acuerdo? Eso es clave, es fundamental, es central. Y creo que él ahí fue un maestro haciendo eso, ¿no es cierto? Y un maestro no solo predicándolo, sino haciéndolo, como varios de ustedes también lo han recordado desde mi punto de vista muy bien. Por tanto, creo yo que él tenía un pensamiento estratégico fuerte y además también creo que era un gran republicano. Eso es lo que creo que era, en el sentido de lo que es construcción de instituciones y de consolidación institucional, que me parece fundamental en sociedades como la nuestra, de manera variada además también. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Y con esas palabras llegamos al fin de este evento. Creo que para todos ha sido un momento inspirador, también una excelente manera para, una vez más, conmemorar a nuestro amigo Rafo, a quienes vamos a extrañar y mucho. Nuevamente, muchas gracias a los 5 participantes en nuestra mesa, la embajadora Sánchez, Adriana, embajador Valdés, Rolando y Santiago. Gracias al público conectado por su atención y al equipo técnico que nos ha acompañado esta noche. Que tengan una buena noche y por favor cuídense. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Mucho gusto de estar con ustedes.